Pero vamos a profundizar un poco más en ese tema en particular sobre qué es lo que pasa o qué es lo que puede pasar cuando alguien deliberadamente sigue saliendo a la calle o incluso pudiera buscar intencionalmente contagiar a alguna persona. Para ello tengo en línea al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Ricardo Alfredo Sodicuellar. ¿Cómo está? Buenos días, ministro. ¿Qué tal? Muy buenos días, a sus órdenes. Mucho gusto saludar. Gracias. Primero que nada, quisiera partir desde su experiencia, su opinión también como experto en las leyes, en la procuración de justicia, en la impartición de justicia, sobre este tema de... Pues es un delito en México, se configura como un delito como tal la negligencia o deliberadamente contagiar a alguien. Hay un capítulo tanto en el Código Penal del Estado de México como el de la Ciudad de México, que son los delitos de peligro contra las personas, peligro para la vida o la salud de las personas. Y el capítulo específico se llama, el tipo penal se llama peligro de contagio. Estos delitos, el peligro de contagio, que enseguida le digo cómo se describen, están diseñados no tanto para una infección como la que estamos viviendo ahora de COVID-19, sino para infecciones de naturaleza sexual como el VIH o el SIDA, ese tipo de tipos penales. Fue cuando se incorporaron a nuestras legislaciones. Sin embargo, pueden resultar aplicables hoy en día. En el Estado de México, concretamente, el artículo 252 del Código Penal para el Estado de México dispone que a quien, sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio a otro por cualquier medio de transmisión, se le aplicará una pena de 6 meses a 2 años de prisión y de 30 a 60 días multa. Y establece el artículo que es un delito que solamente se persigue por querella del ofendido, o sea, no se persigue de oficio. Tiene que haber una querella, una queja, una denuncia de la persona que esté ofendida. Entonces, fíjense usted el tipo penal. Primer elemento, el que sabiendo que padece una enfermedad, o sea, es un delito necesariamente de comisión dolosa, no culposa, o sea, no se puede cometer de manera imprudencial. Tiene que haber un conocimiento subjetivo de que alguien padece una enfermedad en periodo infectante, Y obviamente es un delito de peligro, el peligro de contagio, y por cualquier medio de transmisión, es decir, escupiendo o, como dice el tipo penal de la Ciudad de México, que es exactamente igual, nada más que del Estado de México dice ponga de peligro de contagio a la salud por relaciones sexuales u otro medio transmisible. En la Ciudad de México es el artículo 159 del Código Penal para la Ciudad de México, y ahí incorpora un elemento diferente, las relaciones sexuales, que como le decía, este tipo penal fue diseñado cuando surgieron las infecciones de transmisión sexual como el SIDA o los demás síndromes de inmunodeficiencia adquirida. Es decir, cuando una persona sabía que estaba infectada de una enfermedad que se transmite por la vía sexual y obviamente tenga una relación sexual con alguien con el propósito de infectarla, se configura el tipo. En la Ciudad de México hay un elemento adicional, dice, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esas circunstancias, porque si la víctima tiene conocimiento de esas circunstancias, no se da el tipo penal. Como le decía, esto está diseñado para otro tipo de circunstancias. La hipótesis creadora del tipo penal fue la transmisión sexual de las enfermedades sexuales como el SIDA. Sin embargo, hoy por hoy, en el Estado de México y en la Ciudad de México, como se habla de la zona metropolitana del país, que es tan grande, tan importante, y como escuchaba, en donde más contagios hay, pues resulta aplicable este tipo penal. Los elementos son, primero, hay que saber que se padece la enfermedad grave en periodo infectante. Tiene que haber una confirmación de que se padece esa enfermedad y un conocimiento del sujeto activo de que se tiene esa enfermedad. Y después, por cualquier medio de transmisión, sexual, oral, escupiendo, de cualquier forma, trate de contagiar a alguna persona y la contagie, obviamente, se configura el delito. Ahora, no necesariamente el que resiente la conducta, la víctima, tiene que quedar contagiada para que se dé el tipo penal. Simplemente el que sepa que tiene una enfermedad de transmisión grave y
trate de poner en peligro a otra persona, pero se trata son delitos de peligro, no necesariamente tiene que haber un resultado material, es que se comete este hecho delictuoso. Y se persiguen por querella de parte, es decir, es un delito cuya sanción no es grave. Una persona que comete este delito tendrá derecho a una medida cautelar personal diferente a la prisión, salvo que se justifique una prisión preventiva y sea justificada esta medida, porque es una medida de última aplicación, no es la primera medida que se aplique, sino la de última aplicación. Y en este contexto, dada la circunstancia actual, y si una persona obviamente tiene toda la tendencia de seguir infectando, evidentemente se justificaría plenamente una prisión preventiva. Estados Unidos, por ejemplo, presidente, en Estados Unidos se configura, incluso ya se dieron casos de acusaciones directas de terrorismo en una variante como de doméstico o contra la nación, porque se considera el uso de un agente bacteriológico. Allá obviamente hablamos pues de un tema que está más desarrollado por la naturaleza de los delitos que se han cometido allá. Allá el terrorismo es un delito que por desgracia ha ocurrido con mucha frecuencia frente a México, ¿no? Entonces, obviamente lo deseable no es que esto ocurra, no es la idea ni estigmatizar, ni atacar, ni mucho menos a alguien con una enfermedad, pero sí también crear conciencia, ¿no? Finalmente esta es la esencia de la ley, crear conciencia entre la población y evitar también que un problema de salud individual se vuelva colectivo. No sé si ustedes lo ven así también en la interpretación. De eso se trata precisamente. El peligro de contagio, los delitos de peligro, tratan de prevenir que se cometa ese delito y sancionan al que dolosamente, intencionalmente, trate de propagar este virus de manera intencional. Esa es la esencia del tipo penal y eso es lo que protege la norma penal, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México. Sí, finalmente, presidente, localmente, ¿qué medidas ha tomado el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura ahí en el Estado de México para evitar también que pues vuelva o pueda haber contagios, en sus instalaciones o entre sus integrantes? En el Estado de México tomamos la medida de suspender actividades no esenciales. Es decir, solamente se llevan a cabo las audiencias que no admiten demora, como las de control de detención, todo lo que tenga que ver con la libertad de las personas, y también las audiencias que tienen que ver con aspectos muy sensibles para la sociedad mexiquense, como son los temas familiares, violencia familiar, pago de pensiones, custodia de menores, visitas compartidas de menores cuando están los padres separados. Son las diligencias básicas que estamos atendiendo. Para evitar que el personal del tribunal se contagie y los usuarios también que acuden a los tribunales, hemos adoptado todas las medidas sanitarias recomendadas por la autoridad. En primer lugar, la sana distancia, no establecer contacto cercano con las personas y desde luego sanitizar los edificios del tribunal. Hemos iniciado una campaña de sanitización prácticamente constante, donde los inmuebles donde se cubren las guardias están sanitizados al 100%, el personal con cubrebocas, gel, medidas profilácticas sanitarias permanentes y distancia entre las partes. Y hasta ahora, venturosamente, ningún integrante del Poder Judicial ha sido contagiado de coronavirus. El segundo tema, hemos acudido al Tribunal Electrónico precisamente el día de ayer. Lancé un comunicado a los usuarios de los servicios de administración de justicia en el Estado de México, a los litigantes, a las partes interesadas, para que registren su firma electrónica judicial, la FEGEN, porque el Tribunal del Estado de México tiene una muy robusta, muy sólida plataforma cibernética para llevar a cabo juicios en línea. En esta segunda etapa vamos a llevar juicios en línea y vamos a ampliar la oferta del tribunal hacia los medios digitales. Para ello se necesita que los usuarios registren su firma electrónica y diseñamos un procedimiento totalmente en línea, no presencial, para registrar la firma electrónica. De esta manera vamos a aumentar los servicios del tribunal en una importante medida. Es una acción solamente hasta donde yo entiendo el Tribunal del Estado de México lo está haciendo, para que los usuarios de los servicios puedan continuar sus procesos en línea en la medida de lo posible. Y el Consejo de la Judicatura sigue sesionando con las medidas, desde luego, adecuadas. Estamos haciendo sesiones virtuales y precisamente para el lunes próximo convoqué
a una sesión del pleno del tribunal donde somos 46 magistrados que integramos el pleno, y lo vamos a hacer también de forma virtual. Pero el tribunal sigue trabajando, sigue activo, los servidores judiciales siguen trabajando desde casa, evitando o tratando de evitar el rezago judicial para que cuando se normalicen las actividades no estemos nosotros con un rezago judicial importante. Por el contrario, vamos a estar bien al día y trabajando activamente en la emisión de nuestras sentencias. Y desde luego la posibilidad de ofrecer servicios en línea en la materia familiar, penal y desde luego también en la materia civil en breve, pues va a servir para continuar con esta labor tan importante que es la Administración de Justicia, que es una de las actividades esenciales que no pueden ser suspendidas. Bien, pues vamos a estar muy atentos a esto y le agradezco también mucho, presidente del Tribunal Superior de Justicia, esta orientación también que nos ha dado jurídicamente hablando sobre qué es lo que puede ocurrir si alguien no toma en serio estas medidas que se están dando, sobre todo cuando se sabe ya que tiene esta enfermedad o que tiene al menos los síntomas de la misma. Le agradezco mucho, Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, por tomar la llamada. Estoy a la orden y mucho gusto saludarlo. Gracias, buen día.